Hola, en el seminario de hoy vamos a hablar sobre virus que causan infecciones gastrointestinales. Los integrantes del grupo son Ana Catalina Brenes Calderón, María Celeste García Alvarado, Albert Jesús Ignacio Samir, Yuma Mendoza Rosales, Austin Jafet Quesada Vega, Miranda Román Singh y Angelina World Blanco. Aquí está la tabla de contenidos que vamos a discutir en este seminario. Vamos a empezar con la introducción, luego vamos a hablar sobre el rotavirus, calicivirus, astrovirus, adenovirus y otros, y vamos a terminar con una conclusión. Bueno, como introducción es importante decir que la gastroenteritis viral es una inflamación del estómago y el intestino delgado y grueso, causada por virus como el rotavirus, calicivirus, astrovirus y ciertos serotipos entéricos de adenovirus. Estas infecciones resultan en vómito o diarrea, afectando a millones de personas anualmente. Junto con agentes bacterianos y protozoarios, representan aproximadamente el 20 al 25% de los casos de gastroenteritis. La enfermedad diarreica aguda se desarrolla rápidamente y suele durar menos de 3 semanas, presentando síntomas como vómito, cólicos abdominales, fiebre baja y diarrea acuosa. El diagnóstico de estas infecciones ha mejorado significativamente con el uso de técnicas de PCR, que es una reacción de cadena de la polimerasa, y EIA, que son inmunoensayos enzimáticos, que han superado en precisión a la microscopía electrónica y permiten la detección de respuestas de anticuerpos humorales. Estos virus comparten características como periodos breves de incubación, transmisión fecal-oral y producción de vómito que precede o acompaña la diarrea, lo que ha llevado a denominar este conjunto de síntomas como gastroenteritis viral aguda. En esta presentación se discutirán en detalle los rotavirus, calicivirus y astrovirus, abarcando sus características, replicación, patología, cuadros clínicos y métodos de diagnóstico y tratamiento. Ahora sí, vamos a continuar con los virus que causan infecciones gastrointestinales. Características del rotavirus. Este pertenece a la familia Reoviridae, es un virus esférico con cápside desnuda y está compuesto por 11 segmentos de ARN de doble cadena. Este contiene proteínas estructurales como lo son de la BP1 a la BP4, la BP6 y la BP7. También tiene proteínas no estructurales que van de la NSP1 a la NSP6. Existen 3 tipos de partículas virales, de 3 capas, de 2 capas y cápsides vacías de una sola capa. Este virus se puede clasificar en 7 grupos que van de la A a la G. El principal grupo que infecta a los humanos es el grupo A y los grupos que menos lo hacen son el B y el C. Por último, es importante recalcar que la transmisión de este virus se da vía fecal-oral. En cuanto a la replicación del rotavirus, tenemos que esta ocurre en el citoplasma de las células del tejido intestinal del hospedero. La cápside exterior del virus se fragmenta en el tracto gastrointestinal para generar una partícula subviral infecciosa inmediata, la cual podemos llamar por sus siglas ISVP. Esta se encarga de activar el virus para la infección. El VP4 del virus se une a glucoproteínas en las células epiteliales, permitiendo la entrada del ISVP y la liberación del núcleo viral en el citoplasma. Utilizando el ARN negativo, la ARN polimerasa del virus dirige la síntesis del ARN mensajero y la replicación del genoma. El ensamblaje del virus se produce en el retículo endoplasmático con la ayuda de NSP4 y VP7. Finalmente, el virus es liberado de la célula durante la lisis celular. En cuanto a la patología de los rotavirus, tenemos que esta se manifiesta principalmente en el duodeno y en el yeyuno proximal, donde se destruyen células epiteliales vellosas y se acortan las vellosidades de estas mismas, causando infiltrados leves de células inflamatorias. Aunque la mucosa gástrica y el colon no se ven afectadas, se observa una notable demora en el vaciado gástrico. Los efectos fisiopatológicos incluyen una disminución de la superficie de absorción en el intestino delgado y una reducción en la producción de enzimas del borde en cepillo, como las disacaridasas, resultando en malabsorción temporal de grasas y azúcares. La recuperación completa de la mucosa dañada puede tardar entre 3 y 8 semanas. También tenemos que la proteína no estructural NSP4 del rotavirus puede actuar como enterotoxina, siendo similar a las toxinas de Escherichia coli y del cólera, provocando exceso de líquido y secreción de electrolitos durante la fase aguda de la enfermedad.
La extensión viral dura de 2 a 12 días, pero puede prolongarse en pacientes desnutridos o inmunodeficientes. Con respecto al cuadro clínico de un paciente con rotavirus, el síntoma más frecuente es la diarrea acuosa. En esta predomina el líquido en las deposiciones y suele durar menos de 7 días. También se puede presentar deshidratación a causa de la diarrea, vómitos, fiebre y dolor intenso en el abdomen. Para el diagnóstico de un paciente con rotavirus se pueden realizar el coproanálisis, el cual es un examen macroscópico, químico y microscópico de las heces del paciente, la prueba ELISA o la RT-PCR. En cuanto al tratamiento, no existe un tratamiento como tal para el rotavirus, no hay antibióticos o antivirales específicos para este, por lo que el enfoque terapéutico se basa en aliviar los síntomas y prevenir o tratar la deshidratación. Para esto se recomienda la rehidratación por vía oral o intravenosa, dependiendo de qué tan grave sea el estado de deshidratación del paciente. También se recomienda la reposición de electrolitos y tratamiento sintomático de las náuseas, vómitos y dolores abdominales. Para continuar, yo les voy a hablar acerca de los calicivirus y su impacto en las infecciones gastrointestinales, empezando con algunas de sus características principales. Los calicivirus pertenecen a la familia Caliciviridae y son responsables de infecciones gastrointestinales. Estos virus, que son partículas pequeñas, son de una cápsida desnuda con simetría icosaédrica. Contienen ARN de sentido positivo y tienen un diámetro de 27 a 38 nanómetros y son extremadamente resistentes al ácido, al éter y al calor. De estos, los géneros norovirus y sapovirus son los que infectan a los humanos. Los norovirus son redondos, mientras que otras partículas de calicivirus tienen una forma más estrellada. Los norovirus, de hecho, se han convertido en un virus muy importante, ya que son la causa principal de gastroenteritis viral en los bebés y niños de Estados Unidos. Y de los norovirus, de hecho, existen 5 serotipos, de los cuales 3 infectan a humanos. Y su transmisión es principalmente por la vía fecal-oral, el consumo de agua contaminada, mariscos crudos u otros alimentos contaminados. Ahora, en cuanto a cómo se da la replicación de este virus, el calicivirus se replica en el citoplasma de la célula huésped. Utiliza su ARN polimerasa viral para la transcripción y replicación de su ARN viral. El ensamblaje del virus también ocurre en el citoplasma y una vez que ya está ensamblado y formado, la liberación de estos se produce tras la lisis celular. Y algo también importante es que, aunque inicialmente fue muy difícil cultivar estos virus en el laboratorio, recientemente se ha logrado cultivarlos en células epiteliales intestinales. Ahora, en cuanto a la patogenia de los calicivirus, esta es muy similar a la de los rotavirus. Aunque no se han descrito características enterotóxicas específicas para los calicivirus, las biopsias de tejido intestinal infectado muestran una mucosa intestinal intacta con ciertos cambios histopatológicos como el ensanchamiento y atrofia de las vellosidades, el acortamiento de las microvellosidades, un agrandamiento y palidez de las mitocondrias y un aumento de la vacuolización citoplasmática y además un edema intercelular. Y todos estos cambios suelen normalizarse aproximadamente 2 semanas después del inicio de la enfermedad, pero la eliminación del virus a través de las heces generalmente dura de 3 a 4 días. Bueno, entonces, después de que se da la entrada del virus y se empiezan a provocar estos cambios patológicos, ya que se empiezan a replicar, empiezan a aparecer los cuadros clínicos. De hecho, el periodo de incubación de las infecciones por calicivirus es en promedio de 12 a 48 horas. Y al estar hablando de virus que causan enfermedades gastrointestinales, los síntomas incluyen un inicio abrupto de vómito y diarrea, los cuales son muy similares a aquellos causados por el rotavirus, y los pacientes con norovirus tienden a experimentar mucho más vómito que aquellos con sapovirus. Entonces, al haber tanta pérdida de líquido, tanto por diarreas y vómitos, la deshidratación se vuelve la complicación más común. Y los síntomas respiratorios son muy raros
y en general la enfermedad duraría de 1 a 2 días después de que empiezan a aparecer los síntomas. Entonces, después de que se da el cuadro clínico, para poder llegar al diagnóstico, las principales pruebas que detectan el calicivirus incluyen la PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, microscopía electrónica y microscopía electrónica inmunitaria. Todas estas técnicas permiten la detección del virus en las heces durante la fase aguda de la enfermedad, y ya una vez que puede ser diagnosticado como calicivirus, entonces se puede empezar con el tratamiento. Como tal, no existe un tratamiento específico ni vacuna para las infecciones por calicivirus, sino que básicamente el manejo de la enfermedad se centra en el reemplazo de líquidos y electrolitos para así tratar esa deshidratación. La prevención también es muy importante en este caso y requiere de buenas prácticas higiénicas como lavarse las manos antes de comer o para manipular alimentos después de ir al baño. Y entonces, como tal, por eso es que se dice que no existe un tratamiento específico ni vacuna, sino que se centra más en manejar los síntomas y en tener medidas preventivas. Voy a hablar un poco sobre lo que sería el astrovirus. Primero voy a iniciar con sus características. Este es un virus no envuelto con genoma ARN y fue identificado por primera vez en 1965 en niños. Este es un virus pequeño, de aproximadamente 28 nanómetros y redondo. Tiene un aspecto característico de estrella de 5 o 6 puntos, como se puede ver en la imagen a la derecha. Y esta es la segunda infección de gastroenteritis viral más común en niños, afectando a más de 10% de estos niños infectados previo a los 6 años. Ahora voy a hablar un poco sobre lo que sería su replicación. La replicación ocurre en el citoplasma de las células del tejido intestinal del huésped, donde hay una síntesis del ARN para producir este virus. Esta replicación se basa en vesículas de doble membrana que forman a partir de la membrana celular del huésped. Este paso es muy importante para la maduración y liberación del virus. Ahora para hablar un poco sobre la patología. Esta patología aún se mantiene bastante desconocida, pero este virus se manifiesta principalmente en el tracto gastrointestinal y es una causa de gastroenteritis por medio de la vía fecal oral. También en pacientes inmunocomprometidos se ha reportado infecciones más severas como la encefalitis provocadas por este astrovirus. Esta infección viral induce la transición epitelio-mesenquima por medio de la activación de la TGF-beta, lo que ayuda en replicación del astrovirus. En esta vía hay pérdida de marcadores epiteliales, pero hay ganancia de los marcadores mesenquimales, que esto contribuye a la reorganización celular sin provocar apoptosis. Algunos de los cuadros clínicos que se pueden encontrar en este virus sería una diarrea acuosa, que es el síntoma más común, que puede durar de 2 a 3 días. En algunos pacientes puede durar hasta una semana, pero son muy pocos los casos. También se podría encontrar el paciente con náuseas, vómitos, dolor abdominal, calambres, una fiebre leve, malestar general y fatiga. Ahora voy a hablar un poco sobre lo que sería el diagnóstico y tratamiento. Primero voy a iniciar con el diagnóstico. Primero está la microscopía electrónica, que es una técnica avanzada que utiliza electrones en lugar de luz para formar imágenes de alta resolución de muestras biológicas y materiales. También está la enzimo inmunoanálisis, que es una técnica bioquímica utilizada para detectar la presencia de antígenos o anticuerpos en una muestra. Esta técnica combina la especificidad de los anticuerpos con la sensibilidad de la detección enzimática, permitiendo la cuantificación de diversas sustancias en muestras biológicas. Está la RT-PCR, que también se podría llamar la reacción en cadena polimerasa con transcriptasa inversa, que es una técnica molecular que combina la transcripción inversa del ARN en ADN complementario con la amplificación de secuencias específicas del ADN mediante la reacción en cadena de la polimerasa. Y por último, también estaría el cultivo celular, que es una técnica utilizada para el crecimiento y el mantenimiento de células eucariotas en un ambiente controlado fuera de su organismo original. Ahora para hablar un poco sobre lo que sería el tratamiento. Como en el resto de las gastroenteritis virales, no existe un tratamiento específico para la enfermedad, pero por la pérdida considerable de líquidos es importante la reposición de fluidos, así como la realimentación. Un aspecto muy importante es la prevención de la enfermedad por medio de la interrupción de transmisión, y donde es
Para esto es fundamental en hospitales y centros de cuidado de niños pequeños reforzar las medidas de higiene y lavado de manos, así como un uso de desinfectantes adecuados. Ahora vamos a mencionar el adenovirus y otros virus que pueden causar gastroenteritis. Los adenovirus son virus de ADN de doble cadena con cápside desnuda. Son difíciles de cultivar in vitro, pero ciertos serotipos como el 40 y 41 se han identificado como patógenos importantes en gastroenteritis, representando del 5 a 15% de los casos en niños pequeños, especialmente lactantes menores de 2 años. En cuanto a la transmisión de este virus, se transmite por vía fecal-oral con un periodo de incubación de 8 a 10 días y síntomas que duran entre 5 y 12 días. El diagnóstico se realiza mediante detección de antígeno, PCR, aislamiento de virus y estudios serológicos. En esa imagen podemos observar la estructura del adenovirus 41 obtenido a partir de imágenes de criomicroscopía electrónica. El tratamiento y la prevención del adenovirus se centran en la rehidratación y el cuidado sintomático. Además de los adenovirus, tenemos otros agentes como las coronavirus, torovirus y coxsackievirus del grupo A, que también están asociados con enfermedades gastrointestinales, siendo especialmente relevantes en pacientes inmunocomprometidos, aunque por el momento siguen siendo virus candidatos. Como conclusión, la gastroenteritis viral es una enfermedad que afecta a gran cantidad de personas anualmente, generalmente causada por virus como el calicivirus, rotavirus, astrovirus y ciertos tipos de adenovirus. Estos virus se transmiten principalmente por la vía fecal-oral, que llegan a provocar síntomas de vómito o diarrea, generando un impacto en la salud pública, por lo que estas infecciones gastrointestinales virales representan un desafío para la salud y su manejo requiere de tener un buen diagnóstico preciso como tratamiento. Aquí estarían las referencias y muchas gracias por su atención.